Canal 4. Sí, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a su Roco TV. ¿Cómo están? Hoy día nosotros, como siempre, en Puntos de Vista, y ya vienen más programas de todo tipo, de todas temáticas, ¿no? Estamos hoy día con una visita, ¿no es cierto?, como habitualmente ocurre en los estudios de Roco TV. Don Hernán Herrera, usted me corrige el apellido de la mamá, ¿Russell se pronuncia? Russell. Russell. O sea, se escribe Russell y se pronuncia Russell. Russell. Y él es un señor que es el presidente nacional de la Corporación Nacional de Colegios Particulares de Chile, CONACEP. Representa aproximadamente alrededor de 600 colegios en Chile, ¿no es cierto?, entre particulares subvencionados y pagados. Particulares pagados. Es miembro del Consejo Consultivo de Acciones de Educar, miembro del Consejo Asesor de la Facultad de Educación de la Universidad San Sebastián. Por currículum no se queda el señor. Hoy día está con nosotros y vamos a hablar de educación y del contexto que hoy día, ¿no es cierto?, estamos viviendo. Recién conversábamos sin cámara que está difícil todo, entonces mantenerse ya es una gracia, porque en todas partes del mundo el tema del ser humano, de sus vidas, en todas partes del mundo el tema del ser humano, de sus vidas, está muy, muy complicado. Así que bienvenido y estamos con usted. Muchas gracias, María Teresa. Además, muchas gracias por la invitación. Por supuesto, nosotros queremos que nuestros televidentes sepan de primera fuente qué andan haciendo los líderes, ¿no es cierto?, de distintas agrupaciones que vienen a visitar a la región y que vienen por objetivos concretos. La educación es un temazo y ustedes lo saben. Así es que cuéntenos hoy día cómo ha sido su jornada. Bueno, hoy día acabamos de tener una reunión con sostenedores, directores de colegio, particulares subvencionados principalmente, tanto del mundo confesional como del mundo laico. Y la verdad es que vinimos a explicar de qué manera nosotros entramos en este texto constitucional exclusivamente en materia de educación, naturalmente. Correcto. Y qué nos sucede, estamos frente a una constitución, un proyecto, un texto que es, la verdad, que maximalista. Hoy día nosotros tenemos una constitución minimalista con 143 artículos, estamos frente a un texto que se propone maximalista, 388 artículos, de los cuales, en lo que dice relación a educación inicial y educación escolar, solo estamos contemplados en siete artículos y 2 de educación superior. Y vamos a hacer un poco de contexto, porque la gente dice, vamos a hablar de la Constitución. No, en parte, pero es importante que en esta región, como usted bien sabe, el sector, digamos, confesional, la parte de iglesia, tanto católica principalmente, evangélica, han colaborado con la educación de una manera significativa. Han sido los primeros colegios que han aparecido acá, tanto básicos como medios, y con un gran prestigio, que no era necesario tener grandes cantidades de dinero ni nada, porque así era antes, cuando uno estudiaba. Bastaba con ser un buen alumno para estar dentro de un colegio de aquello, y creo que estaba casi todo el mundo dentro de estos colegios. Por lo tanto, las regiones, especialmente esta, le deben mucho al sector particular subvencionado. Yo creo que si hay particular pagado, debe ser mínimo, porque esencialmente esta región es particular subvencionado, tanto en Coyhaique como Aysén, que son lugares donde la población es más grande. Las otras comunas son más pequeñitas y ya ahí el Estado
a través de las municipalidades tiene un rol más preponderante en cuanto a educación. Entremos en materia. Hay preocupación por esta parte del particular subvencionado y particular pagado. ¿Usted ve explícitamente que se deja fuera este sector? A ver, permíteme un antecedente previo de lo que tú efectivamente decías, porque aquí hay mucho mito en torno a la educación particular subvencionada. Quienes partieron en materia de educación, justamente colegios confesionales por allá por el 1890 y tanto, fueron colegios de iglesia, particulares, gestionados por particulares. Y en esta región, cuando ya nos metemos en la realidad de hoy día, en Coyhaique más del 70% de los establecimientos de la matrícula la tienen colegios particulares Así subvencionados. es, Por lo sí. tanto, efectivamente, la educación particular subvencionada, gestionada por privados, ha sido un gran aporte a la educación y en su momento fue un gran aporte para lo que tiene relación a matrícula insatisfecha que se tenía en ese momento. Hoy día no tenemos ese problema, afortunadamente, pero cuando se tuvo, se recurrió a la educación particular subvencionada. Ahora, con respecto a lo que estamos viviendo, nosotros lo que decimos es que principalmente en la actual Constitución, tenemos que partir de la actual Constitución, existen 3 derechos en materia de educación que están claramente garantizados en el texto constitucional, en la Carta Magna. Primero, el derecho preferente de los padres de educar a sus hijos. El segundo, la libertad de enseñanza. ¿Qué es la libertad de enseñanza? La diversidad de proyectos educativos. Y lo tercero es el derecho a crear y gestionar proyectos educativos diversos no administrados por el Estado. Esos 3 derechos hoy día se encuentran presentes claramente garantizados en la Constitución, bueno, desde el punto de vista legal, en el artículo 19, numeral 10 y 11. Ya, el que tenemos actualmente. El que tenemos actualmente. ¿Cuál es nuestro problema hoy día? Que cuando uno revisa el texto a plebiscitar, si bien los 2 primeros aparecen enunciados, tanto el derecho preferente de los padres como la libertad de enseñanza, el tercero no aparece, naturalmente, el de la posibilidad de crear y gestionar proyectos educativos diversos. Aparecen enunciados, pero a reglón seguido dicen que serán materia de ley. Cuando uno dice que están claramente garantizados estos derechos en la actual Constitución, son para modificarse o eliminarse ya en el extremo, se necesitan leyes de rango constitucional, de 4/7. En el texto queda claramente sujeto a leyes de carácter simple. ¿Y qué significa una ley de carácter simple? Mientras actualmente necesitamos 4/7, una ley de carácter simple, partiendo de que se aprobara este texto, vamos a tener una sola Cámara, la Cámara, es decir, en el fondo, el Congreso de Diputadas y Diputados, compuesto por 155 miembros. Una ley para que se apruebe con carácter simple significa que es la mitad más 1 de los miembros presentes en ese momento en sala. Y eso a nosotros nos genera una gran incertidumbre, porque no puede una política tan importante como educación quedar sujeta a mayorías circunstanciales. Porque lo que nosotros tenemos garantizado hoy día como una política macro, desde el punto de vista de los principios, para los próximos 30, 40 años, va a quedar sujeta al vaivén de las posiciones políticas que se vayan alternando, como nos ha ocurrido en los últimos 16 años. Y eso creemos que genera incertidumbre, amenaza y, naturalmente, retroceso desde el punto de vista de los derechos. Cuando hablamos del tema de los proyectos educativos del sector particular, no distan mucho de lo que los otros colegios hacen, nada más que en la eficacia, que es diferente porque hay otro tipo de perspectiva, ¿no es cierto?, para hacer esto, para desarrollar los proyectos. Pero, ¿cuál es el temor más grande que existe hoy día? A ver, aquí el temor es que por la vía de la legislación
se vayan afectando los proyectos educativos. Correcto. Es cierto que falta mucho por fortalecer, tanto en el mundo público como en el particular subvencionado, fortalecer el concepto de los proyectos educativos. Pero aún así, los proyectos educativos de los colegios particulares subvencionados involucran un sinnúmero de factores y valores que las familias eligen libremente. No hay que dejar pasar de que el 55% de los alumnos estudian en colegios particulares subvencionados y del orden del 8,5% en particulares pagados. Por lo tanto, estamos en un escenario superior al 64% que estudia en colegios gestionados por privados. Y en eso las familias valoran no solamente el proyecto educativo, porque aquí hay una discusión que no se ha dado, que no se dio con la ley de inclusión, que la estamos viendo que tampoco se está dando con el texto, que es qué es educar con estándares mínimos de calidad, no solamente a los alumnos de los colegios particulares subvencionados o pagados, sino que a todos los alumnos que están en la educación escolar, efectivamente. Por ejemplo, nuestras familias. ¿Por qué nos eligen? Y esto no es una cosa de que nazca de los sostenedores. Nosotros hemos hecho encuestas en donde las familias dicen por qué nos eligen. En ese sentido, ¿qué es lo que es el concepto para las familias de calidad? Primero, el proyecto educativo. Pero hay cosas que son muy importantes para la familia. Por ejemplo, que en nuestro colegio hay disciplina, hay orden, hay seguridad. Nuestros padres y apoderados mayoritariamente son gente de clase media o vulnerable. Por lo general, ambos padres desarrollan actividades laborales y eso significa que cuando llevan a su hijo al colegio, principalmente en la educación básica, necesitan que ese colegio primero esté abierto, que le reciban a sus hijos y obviamente que hagan clase. Eso es una garantía para nuestros padres y eso reciben en los colegios particulares subvencionados y de todas maneras en los particulares pagados. Por lo tanto, esa valoración que hacen los padres se pone en riesgo hoy día. ¿Y por qué? Porque se generan amenazas a los proyectos educativos. Y es complejo. ¿Como cuáles puntuales, qué amenazas podrían tener un proyecto educativo en este sistema? A ver, el texto establece en uno de sus articulados que se instauraría una escuela democrática. ¿Qué es el concepto de escuela democrática? Que las decisiones se toman por parte de la comunidad educativa en su conjunto. La comunidad educativa hoy día es informada permanentemente, hay disposiciones que obligan al sostenedor a informar a la comunidad educativa. Pero no toma decisiones. En todos los ámbitos, efectivamente, inclusive en el ámbito financiero, con las rendiciones de cuenta que se hacen a la superintendencia, pero no son vinculantes las decisiones, no toman decisiones y no se genera esta suerte de cogobierno. Por lo tanto, ¿cuál es la amenaza hoy día? Que si nosotros hacemos vinculante la decisión de las comunidades educativas, ponemos en riesgo el proyecto educativo. Correcto, porque la orientación no es la misma con un cogobierno que un solo gobierno en el proyecto mismo de su ejecución. Sí, no, está el claro. proyecto educativo lo genera el sostenedor. Correcto. Y en ese sentido, uno puede llegar al extremo en que, como no hay sistema, estamos hablando de la educación subvencionada, como no hay sistema de selección, sino que está el sistema de admisión escolar, el que nosotros le hemos llamado la tómbola, efectivamente claro, sí. Uno se puede encontrar ante una situación extrema. Yo puedo tener un proyecto educativo confesional, puede ser católico, evangélico, musulmán. Ese proyecto educativo no puede seleccionar a los alumnos. La adscripción de los padres y apoderados al proyecto educativo es una simple intención de voluntad, pero no obliga.
Por lo tanto, perfectamente yo podría tener un proyecto educativo confesional, hago el proceso de selección y recibo, por X motivo, a padres y apoderados que no profesan la religión que el proyecto educativo establece. Y fíjate la paradoja, a poco andar, de acuerdo a lo que establece el texto, esa comunidad podría perfectamente cambiar el sentido confesional del proyecto educativo. Entonces aquí hay dos cosas que se ven afectadas. El proyecto educativo, naturalmente, en su totalidad, pero segundo, el irrespeto que se produce a aquella minoría de padres y apoderados que realmente adscriben al proyecto educativo confesional. Es decir, ¿por qué esos padres que realmente quieren ese proyecto educativo van a ser afectados simplemente porque son minoría? O sea, también está el respeto a las minorías. Exactamente. Usted que está en la casa, ¿qué opina? Ahí después nos cuenta. La idea nuestra es que usted esté informado. Vienen muchas personas que tienen claro, que tienen la disciplina correcta, que abordan, ¿no es cierto?, todos los temas que son importantes. Y hoy día, ¿por qué se toca tanto la Constitución? Porque es una guía, ¿no es cierto?, que va a tener el país, y Dios mediante, ojalá que todo sea como corresponde, que sea bien, ¿no es cierto?, y que todos los que tenemos que decidir el día que corresponde, lo hagamos con información. Información, por ejemplo, a ver, ¿cómo está el tema de educación? Ah, pero mira, ¿y cómo está el tema de políticas públicas? ¿Y qué pasa con mis proyectos? Si yo tengo una pyme, ¿cómo me desarrollo en esto? ¿Cómo va a ser la orientación de esta Constitución? Por lo tanto, es cultural, social, político, tiene todos los ingredientes como para que nosotros nos vayamos informando y de buena forma. Entonces, esta preocupación de colegios particulares subvencionados la comparten a través de todo Chile, ¿no es cierto? Sí, hemos estado en gran parte del territorio y nos hemos reunido no solamente con comunidades educativas, sino que también con las fuerzas vivas, porque de alguna manera siempre el tema de la educación le es incumbente al total de la gente. Es decir, o tienen un hijo, o tienen un sobrino, o un nieto, una nieta. efectivamente. Claro. Permíteme una cosa con respecto a la amenaza a los proyectos educativos. Algo que cuesta mucho explicar, pero no por eso uno no puede dejar de hacerlo. El texto establece la libertad de cátedra de los docentes. La libertad de cátedra existe hoy día en Chile, existe en la educación, pero existe en la educación superior. ¿Y por qué existe en la educación superior? Porque en la educación superior se genera una suerte de equidad entre la capacidad del docente y la capacidad del alumno de discutir, de disentir, de contraargumentar de parte del alumno frente a la exposición del docente. Cuando esto nosotros lo traemos a la educación escolar, estamos arriesgando una cosa que es justamente el proyecto educativo. Salgámonos de la educación media y vayámonos a la educación básica. Y pongámonos en el escenario de un profesor de biología que está con un alumno de 6 años explicándole toda la situación de la reproducción. Cuando nosotros dejamos garantizado en el texto el derecho de ese profesor a dictar su cátedra bajo la estructura de libertad de cátedra, él puede impartirle esa educación a ese alumno de 6 años desde el punto de vista de la biología, pero como le parezca. Puede ir inclusive contra el proyecto educativo. ¿Cómo así? Hagámoslo gráfico. Hagámoslo gráfico. Por ejemplo, el proyecto educativo tiene una estructura valórica que dice que a los niños de básica se les va a orientar en materia de educación sexual, pero no se le va a hacer explícita el tema como ocurre con la educación media. Perfectamente un docente podría decir: a mí no me parece, porque un niño de 6 años debería ser preparado como se prepara a un niño de educación media, un alumno de educación media. Okay. El problema
es que hoy día ese docente no lo puede hacer porque el proyecto educativo tiene una carga valórica relevante. El día de mañana, el derecho del docente va a estar garantizado en la Constitución, estaría garantizado si es que se llegase a aprobar, y el derecho del sostenedor en lo que dice relación al proyecto educativo no está garantizado. Una cosa que se quedaba con respecto a los 3 derechos que están garantizados en la Constitución. El poder crear y gestionar proyectos educativos diversos, no gestionados por el Estado, no está en el texto, que sí está en la actual Constitución. Pero se produce una paradoja. Sí se le permite crear y gestionar proyectos educativos a las comunidades indígenas. Por lo tanto, nosotros no estamos en contra que las comunidades indígenas puedan crear sus proyectos educativos, pero nos parece que hay una inequidad con el resto de... O sea, ley pareja no hay quejas, o sea, si fuera para todos no habría problema. Exactamente, sobre todo porque hoy día entendemos que las comunidades indígenas constituyen en Chile del orden del 12%. Entonces, ¿por qué el 88% del resto de los estudiantes en este país no pueden hacer lo mismo que se les garantiza a las comunidades indígenas? ¿No pueden o no está explícito en el texto? No está explícito en el texto, por lo tanto, todo esto dice, mire, va a ocurrir esta cosa, pero a renglón seguido dice va a ser materia de ley. Entonces, cuando uno se encuentra que materias de ley con quórum simple, la verdad es que podemos quedar al arbitrio de mayorías circunstanciales. Se entiende, porque los proyectos educativos, mis queridos televidentes que están viéndonos a través en su casa, donde estén, no son para 1 año ni 2. Los proyectos tienen un tiempo para ver sus resultados, no se ve incluso no se ve de un año para otro. Hay un lapsus, ¿no es cierto?, que comprende las metas que no son los mismos que los objetivos, pero eso ya es materia de las mismas personas que están trabajando en educación. Por lo tanto, es entendible lo que resulta de este temor, ¿no es cierto?, al no estar explícito el texto, así como está explícito para otros grupos humanos que también están en nuestro país, Chile, que actualmente es un país unitario, ¿no es cierto?, que es un solo país, no son varias naciones. Estos conceptos nuevos igual nos hacen ruido, pero claro, vamos conociéndolos, vamos informándonos y vamos viendo las posturas, ¿no es cierto?, del por qué suceden, porque toda postura está argumentada. Lo que usted acaba de decir no deja de tener razón. Uno dice, pero ¿por qué el temor? Claro, si no está explícito. Pero dice, pero ¿por qué puede estar explícito? Claro, si lo otro está explícito, ¿por qué no está explícito lo otro? O sea, en el lenguaje lógico, dice uno, tiene que ser parejito. Si no hubiese estado también para grupos humanos distintos, quizás no habría problema. Pero si está explícito que para las etnias hay un tipo de trato, no puede ser que el resto que no sabe, ¿no es cierto?, su abolengo del árbol genealógico que uno tenemos, claro que todos somos medio mestizos aquí en Chile, pero claro, da el argumento para que uno comience igual a hacerse la pregunta, ¿qué va a pasar con estos proyectos que están a largo plazo? ¿Qué otra cosa le preocupa a don Hernán? Mira, con respecto a los proyectos educativos, efectivamente los proyectos educativos maduran en el tiempo, pero a su vez, cuando el padre elige un proyecto educativo, porque tú decías el proyecto educativo va madurando en 2, 3 o más años, pero cuando el padre elige el proyecto educativo, tampoco lo elige por 1 año o 2, lo elige por 12 o 14 años. Claro. Porque es la permanencia del alumno en todo el tiempo al interior del colegio y que dice relación al proyecto educativo. Ahora, bien decías tú de que queda garantizado el derecho de estas comunidades indígenas a poder crear nuevos proyectos educativos. Nuestra preocupación, cuando te hablaba inicialmente, de que estábamos frente a una constitución maximalista, es decir, un texto maximalista, nos preocupa enormemente porque cuando tenemos 388 artículos, quiere decir
que allí los constituyentes quisieron dejar todo lo que les pareció que no podía tener cambios. ¿Sí? Y todo lo que no quedó a nosotros nos complejiza, porque no hubo la intención, a tal punto que la primera comisión que se crea es la comisión de reglamento. La comisión de reglamento lo que establecía es que aquellos principios marco no se podían discutir en el transcurso del resto del trabajo de la convención y quedaban a firme y tenían que estar en el texto final. Cuando se habló de los derechos tanto de los padres como de la libertad de enseñanza y el crear nuevos establecimientos, explícitamente la comisión de reglamento dijo: no van a quedar garantizados ahora, van a ser producto de la discusión. Es decir, ya en ese momento entendíamos que no íbamos a estar con el mismo estatus que lo tenemos hoy día en la Carta Magna. Don Hernán, ¿y usted encuentra que hoy día este texto que tenemos que nos rige puede mejorarse? Sin duda, y se ha mejorado. Es decir, se mejoró en aquellas cosas, por ejemplo, la ley de inclusión. La ley de inclusión estableció condiciones que en su momento pudimos haber estado de acuerdo o en desacuerdo, pero quedó establecido 3 cosas, sin perjuicio que no se discutió sobre el tema de la calidad, pero se estableció de que todos aquellos que recibían subvención tenían que ser entidades sin fines de lucro. Lo segundo, que no iba a haber proceso de selección. Ahí hubo toda una discusión porque en qué pie queda el mérito. Es decir, nosotros siempre dijimos, mire, el sistema de selección bien trabajado, en donde no se discrimina ni por situación económica, ni porque los padres están casados o no están casados, pero desde el punto de vista académico, nosotros creíamos que debía mantenerse porque era un premio al mérito de algunos alumnos y familias. Pero no ocurrió así y quedó un sistema de admisión escolar sin selección. ¿Y qué le parece eso a usted? A mí me hubiese gustado que hubiese existido un factor que tuviera que ver con el mérito. Es decir, creo que no tiene lógica que la señal que le envíe a la familia sea, mire, si usted tiene alguna fe, rece para que su hijo quede en el colegio que está postulando, y si no, encomiéndese no sé a quién, porque todos entran, salvo algunos que están efectivamente niños vulnerables, etcétera, pero todos entran en las mismas condiciones. Entonces, nosotros nos preguntamos en ese momento y nos seguimos preguntando hoy día, ¿qué pasa con aquellas familias que se esfuerzan, que trabajan con sus hijos, que le exigen y llegan al momento de ingresar y no estamos pensando en pre-kinder o kinder, estamos pensando en séptimo básico, como ocurría antes, que ahí empezaba un proceso de selección, y resulta de que la familia preparó a ese alumno hizo un esfuerzo, tuvo buenas notas durante todo el proceso anterior y entra en las mismas condiciones de una familia que hizo ningún esfuerzo y simplemente ese alumno postula con otro puntaje. Entonces, creo que la señal es mala, que el mérito se deprecia, pero nosotros asumimos que la ley fue aprobada bajo las condiciones de no selección, el sistema de admisión, y es así. Y lo tercero es que es la gratuidad, es decir, que toda la educación escolar subvencionada es gratuita. Hoy día todavía queda un segmento muy pequeño de colegio con financiamiento compartido, con el aporte de la familia, pero porque estamos en un articulado transitorio. Pero el espíritu y el articulado permanente es que todos los colegios van a ser gratuitos para los padres. Entonces, han existido cambios. Y se hicieron bajo la situación, cuando se hizo la discusión de la ley de inclusión, hubo algunos articulados efectivamente que se requerían quórum de 4/7. Y se lograron. Y se hicieron los cambios. Entonces no es algo que uno diga, ¿sabe? Nosotros tenemos que cambiar la Constitución para efectos de hacer los cambios. Claro. Qué interesante usted en la casa, ¿no es cierto? Ser chileno también es parte de estar informado,
de tener, como se dice, la buena disposición para escuchar, ver, compartir, estar de acuerdo, no estar de acuerdo, el concepto de mérito, por ejemplo, ¿no es cierto? Cuando usted hace el alcance, claro, el mérito es súper importante en esto, pero hay también un mérito que se va ganando en la medida cuando uno transita a otro territorio. Por ejemplo, yo voy a un colegio nuevo y tengo la oportunidad como ser humano de tener el mérito de enmendar, de ser mejor. Entonces, bueno, también ahí hay todo un tema. Qué interesante, fíjese que mire cómo ha pasado la hora y teníamos hartas preguntas, pero vamos a dejar que desarrolle el tema don Hernán, porque mire la hora, ya se nos fue casi todos los minutos que teníamos destinados para este programa. ¿Qué se nos queda en este minuto? ¿Qué tema no hemos tocado y que a usted le parece que debería decirlo ahora para los televidentes de la región de Aysén y de Chile? Porque también estamos, y bueno, y nos vamos a poner así como creídos del mundo también, porque también estamos en las redes sociales. Si es que nos dejan también, porque de repente caemos igual con alguna cosita, algún video y nos censuran, pero igual con mucho cariño se hacen las cosas y la idea es que la información fluya para todos lados. Yo diría que, bueno, el texto crea un sistema nacional de educación, en donde tienen que confluir todos, y todos tienen que adscribir a este sistema nacional de educación. Y para aquellos que tienen a sus hijos en colegios particulares pagados, el sistema nacional establece, primero, que no se puede seleccionar, pero más grave aún que eso, es que todos los colegios tienen que ser entidades sin fines de lucro. Entonces nosotros responsablemente le decimos a esos padres que tienen a sus hijos en colegios particulares pagados, que si del orden del 50% de los colegios particulares pagados son entidades sin fines de lucro, fundaciones o corporaciones, principalmente colegios confesionales o agrupaciones de colegios que tienen que ver con fundaciones. Pero hay colegios que son particulares pagados con fines de lucro. Principalmente son los que tienen matrículas más bien pequeñas y que además tienen costos desde el punto de vista de la colegiatura no tan altos como los que conocemos habitualmente. Entonces, a esos padres que tienen a sus hijos en colegios particulares pagados con fines de lucro, desde ya ellos tienen que consultarle al sostenedor si ese sostenedor tiene la voluntad de ingresar al Sistema Nacional de Educación y transformarse en una entidad sin fines de lucro. En caso que una decisión legítima del sostenedor le diga, no, yo en esas condiciones no entro, bueno, a ese padre nosotros le decimos responsablemente que desde ya tiene que empezar a buscar colegio para sus hijos, porque dicen, claro, estamos en un escenario de 3 años que se va a construir la estructura legislativa, pero como hablamos de que los proyectos, es decir, que el alumno entra no por 1 año, por 2 años, entra por 12 o 14 años, desde ya tiene que empezar a buscar un colegio que además tenga coincidencia desde el punto de vista del proyecto educativo y que sea una entidad sin fines de lucro. Entonces, también responsablemente hay que decirle a esos padres que tienen que preocuparse. Y por último, nosotros le pedimos a todos que, al menos en materia de educación, lean. Son solo 9 artículos. Son 9 artículos, lean, interiorícense. Lo que podemos decir responsablemente, que a nuestro juicio la educación particular gestionada por privados está, de acuerdo a este texto, tiene incertidumbres, amenazas y retrocesos. Ustedes lo escucharon, ¿no es cierto? Y es una voz autorizada, ¿no es cierto? El presidente de prácticamente una corporación que tiene 600 colegios, don Hernán Herrera Russell, ¿no es cierto? Ay, lo pronuncié, lo pronuncié. Y es importante tener porque cada uno tiene sus proyectos de vida también. Entonces los proyectos de vida, a ver,
son como el rompecabezas del gran rompecabezas. ¿Cómo voy yo ahí? Esta pieza engarza con esta otra, usted lo ve. Usted ve qué proyecto tiene en su casa, en su hogar, en su familia, proyección con sus hijos. Y lo importante que en este Chile querido tenemos libertad, tenemos democracia, ¿no es cierto? Y es importante esta educación cívica que están teniendo todos para mostrar los argumentos que hacen posible que nos pongamos alerta para una u otra decisión, ¿no es cierto? Efectivamente. Palabras para despedirse, don Hernán. Bueno, muy agradecido de la oportunidad de poder dirigirnos a las comunidades educativas y a toda la gente en general y reiterar, lean el texto, fórmense su propia opinión. Nosotros responsablemente decimos que la educación particular gestionada por privados, tanto subvencionada como pagada, está siendo amenazada en este texto. En este texto que se va a plebiscitar el 4 de septiembre, naturalmente. Se va a plebiscitar, eso es súper importante y estamos informando. Ustedes van a tener una serie de programas con diferentes actores donde cada uno va a enfocar de acuerdo a las temáticas que les quieren entregar a ustedes para que usted tome una decisión, y eso es lo importante. Un abrazo cariñoso y veamos pues cómo vamos en este rompecabezas donde somos unas piezas que tenemos que engarzar muy bien para que nuestra vida sea un poco más feliz, sea más llevadera. Esta vida es cortita, entonces tenemos que aprovecharla y aprovecharla muy bien. Un abrazo cariñoso, mucho cariño. Nos vemos. Canal 4. Seguro te pasó o le pasó a alguien con quien hablabas. Se cortó. Es el nuevo fenómeno que tiene en pausa o cargando a muchas personas. Estoy aquí, el equipo de finanzas. Pasa cuando estamos trabajando. Bueno, o intentando trabajar.